Bravo. Oye, hemos visto por estos días algunas técnicas que usan los políticos, sobre todo ahora que se viene la elección municipal y empiezan las campañas. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de algunas técnicas que usan los políticos para desinformarnos a los ciudadanos y a la población. Desinformarnos, obviamente para sacar provecho a ellos, ¿no es verdad? Y de alguna manera desordenarnos un poco el cerebro. Embolicar la perdida. Exactamente, y no interpretar tal vez lo que se debe interpretar ni entender lo que se debe entender. Vamos a comenzar con la primera estrategia, con la primera técnica que se llama la de estereotipar. La técnica de estereotipar. A ver, señor director, por favor, vamos a la explicación respecto a esta técnica. Esta técnica consiste en utilizar los prejuicios y los estereotipos del público para rechazar una idea. Es decir, utilizar algo que está ahí, ¿no es verdad?, generar un prejuicio respecto a un punto. Por ejemplo, no sé, el tema de la obesidad. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Y desde esa perspectiva establecer que eso se demoniza, eso, y por lo tanto eso no puede ser, pero no solo te refieres a eso, sino que a otros elementos que tú englobas en eso para que finalmente ese ejemplo de la obesidad sea lo criticado y donde tú digas: no, yo estoy de acuerdo con el gobierno porque tiene toda la razón. Un ejemplo solamente. Pongan atención porque el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, en algún momento quiso estereotipar un dato, un elemento, una característica que finalmente se revirtió. Mire. A ver. Pero, ¿por qué tenemos que apoyar a la comunidad homosexual? Tendríamos luego que apoyar, digamos, a los grupos que proponen, no sé, relaciones anómalas con niños, o a los grupos que proponen la eutanasia. Porque en esto de las orientaciones sexuales, por lo que he oído, hay una tremenda variedad. Entiendo que también hay personas a quienes les gusta tener relaciones con animales, hay literatura sobre eso, la zoofilia. Entonces, yo no creo que las políticas públicas de un país tengan que ser función de opciones sexuales diversas. Estamos hablando de la homosexualidad, de la zoofilia, de la pedofilia. ¿De qué estamos hablando? Tiene que ver como instalar una caricatura, como decir, aprobar esto y aprobar, digamos, una cosa, pero ya una jauría de locos, vamos metiéndole cosas. La homosexualidad con la pedofilia, ¿qué me estás diciendo? No tiene que ver, está llevando el límite del delito. Realmente el problema es que, como estamos viendo acá, las técnicas que usa el poder para desinformar a la población. Entonces, si es que yo efectivamente soy un poco más conservador o más desinformado, me parece que Carlos Larraín debiese ser una figura, como es una figura pública, tiene un cargo importante en la política, en fin, lo que él diga medianamente debiera ser cuerdo, ¿cachai? Debiera tener cierta lógica. Entonces una persona desinformada que escucha esto dice: ah, mira, fíjate que la homosexualidad, sí, pues, y después lo repite, porque a esa persona desinformada se le instala como una verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que responsabilidad, yo creo que eso se llama responsabilidad de cada uno, pero una persona que tiene la posibilidad de aparecer públicamente, de poner sus ideas públicamente, me parece que tiene un grado de responsabilidad. Y eso es una irresponsabilidad, porque como bien dices tú, hay mucha gente que no tiene por qué entender ciertos conceptos y no los maneja y se queda con una idea errada, pero completamente sobre algo que no tiene que ver. Yo creo que la responsabilidad pasa más que por él, que de todas maneras, pero claro, ahí él y su pensamiento, la responsabilidad pasa por uno de tener ojo con lo que uno repite y lo toma como una verdad. Por ejemplo, a mí me gustaría sumarles otro caso, yo siento que donde también se estereotipa esto, tiene que ver con el tema de el sistema eléctrico en Chile, que dicen: si nosotros no apagamos la luz, nos vamos a quedar a oscura. Entonces resulta que el usuario medio, nosotros, somos los culpables ahora del gasto energético. Entonces, los culpables son las mineras. Entonces la crisis energética somos nosotros, porque nosotros no pagamos la luz, nosotros no cortamos la llave, y resulta que la crisis energética viene por otros lados, digamos. Claramente. O en el caso del smog de los autos, de ser número catalítico, no sé qué, y las empresas tienen lo mismo. Y es muy típico de los políticos que dicen: hay algunos estudios por ahí. A mí me encantaría que los políticos dijeran: hay un estudio que se llama tanto, que se publicó en tal fecha, cuyo autor es tanto, como muchas veces Salfate. Salfate muchas veces nombra a ciertos autores de distinta literatura, pero los nombra. Dice incluso el nombre, el título del libro. Por lo tanto, uno, si tiene la duda, va a la bibliografía, lo busca, ¿no es verdad? Y quiere conocer más incluso. Bueno, él dice: hay unos estudios por ahí. Su wiki.
Pero el problema es que los estudios no existen. De hecho, Carlos Larraín poco tiempo después se tuvo que desdecir. Pero se tuvo que desdecir porque muchas personas saltaron y dijeron, oye, perdona, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero en algún momento eso se instaló, como por ejemplo también en su momento el tema de la píldora al día después. Bueno, vamos a la siguiente técnica que ocupan algunos políticos para desinformar y que tiene relación con la redefinición y el revisionismo. Pongan atención, por favor, señor director, para que veamos lo que significa. A ver. Consiste en redefinir las palabras o falsificar la historia de forma partidista para crear una ilusión de coherencia. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando el general Pinochet, cuando le preguntaban, general Pinochet, ¿su gobierno es una dictadura? No, decía, es una dicta blanda, porque como que jugaba con el concepto, ¿no es verdad? Y decía, no, detenido desaparecido. ¿Qué detenido desaparecido? Durante mucho tiempo muchos medios escritos decían presuntos detenidos desaparecidos. La economía, no sé qué es. La economía más grande. Entonces, te fijas, vas falsificando la historia, obviamente para tu beneficio. Acá hay un ejemplo que grafica esto, mira. A ver. Las expresiones son más generales, la del régimen militar, que la dictadura, pero no es un tema que a nosotros nos parezca... ¿Que se ocupe la palabra? No tengo ningún problema, no tengo problema. Pero no sería alejado a la realidad, si usted mismo plantea que efectivamente lo que pasa es que una dictadura en Chile. Lo que pasa es que no es un gobierno democrático, ¿no es cierto? Un régimen militar toma esa acepción, o sea, no, claro, hay gente que prefiere usar otro tipo de palabras, ¿no es cierto? Yo reconozco que es un gobierno dictatorial, no tengo problemas con eso, pero en un momento definido, ¿no es cierto?, se prefirió usar otra expresión. La palabra dictadura en Chile durante mucho tiempo te marcaba de la siguiente forma. Si tú decías la inmediatamente te calificaban de izquierdista. Si tú decías régimen militar, inmediatamente te clasificaban de fascista o de partidario del régimen militar. Entonces, claro, si uno va al correcto uso de la palabra, en Chile efectivamente hubo dictadura, o como lo explica el propio ministro Harald Beyer, al menos no fue un gobierno democrático, porque por algo se llama régimen militar o gobierno militar. Si los militares están en el poder, claramente no hubo democracia. Y una sola pregunta, en alguna parte del mundo, los militares cuando llegaron al poder, usted que maneja más información, ¿en alguna parte fueron democracia? No, es que... O sea, no dejaron de cometer excesos como pasó en Argentina, en Brasil, en todo, a nivel de Sudamérica. Por eso digo, es imposible, porque por algo... Claro, porque no llegan, porque ellos no llegan elegidos democráticamente. No es que una lista política sea Fuerza Armada. Ellos dan un golpe de Estado, por lo tanto ya ese concepto se llama dictadura. Entonces, ojo, mucha gente asociaba el concepto con el partido político o los sectores políticos que tuvieran detrás. Harald Beyer es de derecha. Y él reconoce que es una dictadura. Entonces lo que pasó acá, al tiro de la palabra, el Consejo Superior de Educación intentó cambiar la palabra de dictadura, que estaba establecida en los textos, a régimen militar. Y varios saltaron. Uno de ellos, el ministro Harald Beyer, y dijo, no, el concepto es correcto, así debe ser. Pero para zanjarla a la chilena, tú le puedes decir o dictadura o régimen militar. Pero acá en Chile somos los campeones del eufemismo. Eso, es que finalmente la técnica, eso mismo quiere decir, del eufemismo, de camuflar la palabra, no decir la cosa directa. Como pasa, por ejemplo... No, por ejemplo, como asesora del hogar, empleada, nana, o por ejemplo... No, o como la educación sin fines de lucro. No, si aquí no estamos lucrando, lo que estamos haciendo es que ganamos un poquito de plata y la escondemos bajo el colchón, pero eso no es lucrar. Es como el sueldo mínimo, sueldo, ¿te acuerdas? Que también ahí se hizo como una adaptación de palabras por Longueira también, o por ejemplo con las tomas de los estudiantes, que unas son como tomas culturales, jornadas de reflexión, también como que se fueron como amalgando nuevas palabras, nuevos conceptos, que para algunos casos son buenos y en otros casos son nefastos. Bueno, pero en el fondo, a ver, lo que yo creo es que el régimen militar nunca quiso asumir que el pueblo, que no fue lo que el pueblo quiso, entonces le querían hacer creer o entender al pueblo que era lo correcto, que era lo que estaba bien, y que era lo que estaban eligiendo en el fondo. Porque había una incomunicación con respecto a lo que estaba pasando. No querían que el pueblo sepa nada de lo que ellos ejercían. Porque es imposible saber exactamente lo que el pueblo quiere si no es a través de una elección. No hay ninguna otra fórmula más allá que el Parlamento haya establecido que el gobierno del presidente Allende era inconstitucional, que estaba cometiendo inconstitucionalidades, que era un régimen antidemocrático, pero mientras no exista la votación, tú claro puedes decir, de hecho muchos políticos dicen, bueno, lo que la gente quiere es tal cosa, lo que la gente pide es tal otra.
si la gente no se manifiesta a través del voto, es prácticamente, o sea, no prácticamente, es imposible, más allá de la sensibilidad que puedas tener tú, que te lo diga una encuesta. Por algo existen las votaciones, porque si no, no iríamos con puras encuestas nomás y no sería necesario realizar elecciones. Una radio, una sintonía. Exacto. Vamos con la siguiente, que tiene que ver con la técnica del chivo expiatorio. Chivo expiatorio. La técnica del chivo expiatorio. Por favor, o Cordero de Dios. Señor director. Consiste en demonizar a un grupo de individuos acusándolos de ser responsables de un supuesto problema. Los estudiantes. Así el político evita profundizar en el problema real. Como dice Juan José, el estudiante, hay una manifestación masiva. El estudiante. Claro, hay una manifestación es masiva. Culpable porque no se hace responsable del lumpen. Claro. Pero no se ataca al lumpen y no se ataca al problema que hay realmente de fondo. Y el gobierno, por ejemplo, lo que hacen es decir como no, que miren los destrozos que quedaron y toda la cuestión, y desvían el tema de la educación. Se pronuncian en los problemas que generan los estudiantes en las calles, se pronuncian en los desastres que quedan después de una marcha de un estudiante, pero no se dan cuenta que el problema esencialmente es que ellos están buscando o pidiendo que los escuchen. Sin ir más lejos, a mí me tocó ir a una marcha estudiantil y ver. Es muy sencillo, y yo me pregunto cómo la policía no tiene la contingencia o cómo no tiene la estrategia como para ver lo que yo vi. O sea, tú llegáis y veías toda una actitud, el 90% de la gente en la actitud de la marcha. Todos parados, tomando atención, y personas en las cunetas esperando sin ninguna actitud y estando así. Compadre, termina la marcha y todas las personas empiezan a salir de un lado y estos personajes que estaban puestos en el piso se paran y hacen todo lo que viene post marcha. Los destrozos. Todos los infiltrados. Y yo me preguntaba, perdona, Carabinero está hace 3 cuadras atrás. Qué buena pregunta. Carabinero después venía hace 2 cuadras atrás. Después yo miraba para atrás Carabinero cuando se venía terminando y estaba a 1 cuadra. Y Carabinero no ve eso. Porque Carabinero va todos los días. Yo fui una vez y mira, claro, o sea, yo no quiero ser tan brillante, pero weón no soy, po. Así de sencillo. Exacto, viejo, exacto. Pero Juan José, tienes tanta razón que uno perfectamente bien puede decir, perdona, pero ¿a cuántos encapuchados han detenido en las últimas manifestaciones? Peor. Pero se dedican a empelotar a los estudiantes en Rancagua, exacto, a puntearse a las estudiantes en el centro de Santiago, que son cabros que están protestando. Sí, ahí están protestando, están manifestándose, sí, están manifestándose, porque en democracia uno puede hacer exactamente eso y muchas cosas más. Pero destruir, quemar y generar el terrorismo o el caos, no. Y la pregunta es, ¿por qué a los que hacen eso y rompen la legalidad no los detienen? Yo nunca he visto un carabinero pegando una patada en el culo a un tipo que está encapuchado lanzando una molotov, que a lo mejor incluso no corresponde la patada en el culo. Pero por último se entiende, po. Pero no les sirve eso, ese escenario negativo que se ve tras una marcha, tras una puesta ahí en la calle, supuesto, los jóvenes, les sirve, a la política les sirve en el fondo decir, estos estudiantes que dejan la cagada, que no sé qué y todo. Entonces, claro, se escudan en ese escenario y por eso es que lo que tú decís, lo que decía Juanjo, que él lo vio una vez estando ahí y esto que pasa una vez a la semana, permanentemente, se hacen los locos. Y como decía Juan José, no solo eso, sino que también está el otro tema, que le responsabilizan a los estudiantes lo que pasa con el lumpen. Exacto. Perdón, ¿desde cuándo las manifestaciones o quienes organizan las manifestaciones están a cargo de la seguridad pública? La seguridad pública está a cargo de la policía. O sea, no pueden existir grupos paramilitares como lo existió en épocas pasadas, que después de eso vino el golpe de Estado. Entonces, no empecemos a buscar subterfugios y explicaciones que no la tienen. Son las formas, algunas técnicas que tienen los políticos para desinformar y de esa forma... Gracias, Felipe, gracias. Muchas gracias.